Después de hablarnos de algunos errores modernistas respecto a la Iglesia, San Pío X empieza a explicarnos otros errores respecto a la Iglesia, concretamente en 4 aspectos principales. Errores respecto al origen de la Iglesia, respecto a la autoridad, respecto a sus relaciones con el Estado y respecto al magisterio. ¿Qué nos dice concretamente San Pío X respecto al origen? Pues que hay un error modernista que es considerar que ese origen nace de una doble necesidad. Una necesidad individual del creyente y otra necesidad colectiva de los fieles. Por parte del creyente sería la necesidad que nace de comunicar nuestra experiencia singular. Bien, ahí lo tenemos. Esto aparentemente no suena mal. Por sí solo no suena mal. Pero veremos sus consecuencias. La otra necesidad colectiva, pues tenemos los fieles necesidad de reunirnos en sociedad para conservar, aumentar y propagar el bien común. Todo esto está muy bien, pero no se habla para nada de un hecho capital, que es la institución que ha hecho Jesucristo de la Iglesia. La Iglesia ha sido instituida por Jesucristo. Y eso es lo que el modernista no traga. Y tiene sus consecuencias. Por eso pasamos ahora a los errores sobre la autoridad, que derivan también de los errores sobre el origen. Vamos a ver. Respecto a la autoridad, el modernista piensa que es un error autocrático considerar que la autoridad de la Iglesia viene de Dios. Error autocrático, por favor. ¿Cómo que Dios te lo ha dicho a ti? ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué no al pueblo? ¿Por qué no a la colectividad? ¿Por qué no a la comunidad? Bien, pensar entonces que la autoridad en la Iglesia viene de Dios sería autocracia. Y ellos proponen una visión que podemos llamar democrática, al afirmar que la autoridad brota de la conciencia religiosa y por lo tanto a ella debe someterse. La autoridad de la Iglesia es una especie de autoridad solamente moral, representativa de lo que piensa el pueblo de Dios. Se ve claramente que nace del error sobre el origen. Continuamos. Errores respecto a las relaciones de la Iglesia con el Estado. Vamos a ver. Lo primero que te dicen, bueno, la Iglesia tiene unos fines y el Estado otros fines. Son fines diferentes. Los fines de la Iglesia son de orden espiritual. Los fines del Estado son de orden temporal. Por lo tanto, hay que separar completamente los fines de la Iglesia de los del Estado. No hay que mezclarlos. Eso de que se subordine lo temporal a lo espiritual nace del error autocrático. Es decir, de pensar en definitiva que la Iglesia ha sido instituida por Cristo y Cristo le ha dado autoridad. Señalar al ciudadano el modo de obrar, nos explica San Pío X, es un abuso del poder eclesiástico para los modernistas. La Iglesia debe callarse, no debe intervenir. Si hay cuestiones políticas controvertidas, cuestiones sociales conflictivas, la Iglesia no debe intervenir, puesto que no tiene finalidades temporales. Se deriva de aquí también una cosa, dado que la Iglesia tiene un papel para nada temporal, hay que abolir el culto sagrado externo y también introducir una religión individual. No suena eso de que la religión debe quedar circunscrita al círculo de lo privado.
al círculo de lo privado, negar la función social de la Iglesia y negar el reinado social de Cristo. Hay que ver, lo que se pasa a veces en algunas parroquias, nada más que las peticiones, las preces universales, las preces que hace la Iglesia, ¿no? El momento de las preces, ¿no? No se pide por el reinado social de Cristo. No se pide porque la sociedad se vuelva cristiana. Esto de reinaré en España, ¿no? En las imágenes que vemos en algunos portones, todavía, gracias a Dios, ¿no? Del corazón de Jesús, y pone reino en España. Eso parece una especie de insulto. Bien, errores respecto al magisterio. Bueno, el magisterio nace de las conciencias individuales y de ellas depende, por lo cual debe someterse a las formas populares. Es como una especie de perversión del sensus fidelium. El sensus fidelium existe, por supuesto, y gracias a Dios que existe. Gracias a Dios. Lo que ocurre es que hay un trastoque total. En el momento en el que hemos incurrido en los errores del filósofo y del creyente modernistas, ese sensus fidelium ya no nace de la tradición, ya no es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia, sino que con la evolución de la sociedad va cambiando. Bien, a esa conciencia popular debe someterse el magisterio. Entramos en una inseguridad enorme. La fe puede ser distinta cada cierto número de años. Es decir, la fe que Jesucristo nos enseña sencillamente se diluye, desaparece. Y hace como una especie de resumen San Pío X de estos errores respecto a la Iglesia. Dice que para el modernista la potestad de la Iglesia, solo sobre lo espiritual, debe llevar a desterrar todo aparato externo y la excesiva magnificencia. ¿Qué respuesta da Pío X a estas afirmaciones, a esta forma de pensar? Si la religión pertenece a las almas, no se restringe, sin embargo, solo a las almas, y el honor tributado a la autoridad recae en Cristo, que la fundó. Esas imágenes que vemos a veces, ¿no? De las custodias, por ejemplo, ¿no? La procesión del Corpus, todo eso no debe ser lujoso. Vamos a ver, esto no es un culto al hombre, es un culto a Jesucristo. Ahí también hay un pecado de asedia, aunque eso no lo trata San Pío X, pero un pecado de asedia que hace pensar que a Dios no hay que darle tanto, que Dios no necesita eso. No nos fijamos en el alma agradecida que le quiere dar lo mejor a su Señor.